yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Buen día. Entrenadores y atletas cometen siempre el mismo error: creer que están separados. ¿Y a qué me refiero cuando digo creer que están separados? A que no son el mismo, a que no trabajan hacia el mismo lado. Entrenadores que tienen una actitud más de te creo un plan, te doy un plan, todos hacen lo mismo, y atletas que tienen una actitud de no exigir lo que realmente merecen. Buscan un entrenador que sea un acompañamiento, que sea un motivador, que sea un consejero, que sea un oído, que sea un hombro, y se contentan simplemente con recibir un plan de entrenamiento. Se mienten a sí mismos diciendo, está bien, esto es lo que estoy pagando, está bien, esto es lo que pedí, cuando en realidad pidieron otra cosa. ¿Te estoy haciendo ruido? Bueno, buen día. Vamos a arrancar con este podcast. Vine con todo, afiladísima. Que no es casualidad en realidad, porque lo que vengo notando hace mucho tiempo es que hay un consentimiento entre cierto tipo de entrenadores que tienen una actitud más de inoperancia o de no conciencia del rol que tienen. Entonces quise crear este podcast por dos motivos. Motivo número uno, para vos atleta empoderarte y que sepas qué rol tiene que cumplir tu entrenador. Y también que sepas qué rol no debe cumplir tu entrenador. O qué rol vos no podés exigirle a tu entrenador cumplir. Que esa es otra cosa muy importante también. Y por otro lado, que sepas cuál sí es lo que... qué cosas sí les tenés que exigir a tu entrenador. ¿Qué te tiene que dar? ¿Qué podés esperar? ¿Qué tiene que darte esa persona? Y en un segundo lugar, ¿qué cosas un entrenador debe hacer? ¿Qué cosas un entrenador significa para la persona? Porque puede ser que haya muchos entrenadores que no sea malicia, inoperancia, sino que simplemente no sepan lo importante que son para el atleta. Y cuando digo lo importante que son para el atleta, es porque yo me considero a mí misma una madre-padre de todos mis alumnos, ¿sí? Una persona que no es solamente alguien que hace el plan, que aconseja, que acompaña, sino una figura, ¿sí? Lo que un rol, lo que una figura simbólica, como es la figura del padre y la madre, significan en una persona. No sé si me estoy explicando bien o muy bien, pero... Y con esto no estoy queriendo decir que un entrenador tenga poder como tiene un padre bajo un menor de 18 años, no. ¿Sí? O sea, en realidad, si quieren imaginarlo en la familia feliz, la familia Ingalls, vamos a imaginar que ya el atleta cumplió 18 años y que el padre y la madre acompaña, es consejero, es oído, es hombro. Pero no, lo que trato de decir es que para el atleta, y estoy segura de que todos los que me están escuchando confirman conmigo, para el atleta el entrenador tiene el mismo peso, o se asemeja al peso de un padre y una madre. Psicológicamente creo que más al del padre, porque el padre da el permiso, porque el padre es el que empuja, porque el padre es el que... Y no hablo de padre como hombre, sino de padre como figura paterna, como polaridad masculina, ¿sí? No, por eso una mujer entrenadora puede tener esa polaridad masculina y ser un padre. ¿Qué pasa también? El entrenador también cumple un rol de madre. El entrenador es el que, bueno, ¿querés llorar? Vení, llorá. Y acompaña, y aguanta, y seca las lágrimas. Y el atleta busca eso. No todos, pero la gran mayoría buscan eso. Que estén ahí, ¿sí? Fallar e ir a llorar a mamá. Pero ¿qué pasa? También el entrenador ahí tiene que cumplir un rol de padre en ese mismo momento de, bueno, dale, vení, llorá, te abrazo, dale, sacá, pero dale, levántate y andá, ¿sí? O sea, ya está y andá y seguí. Para mí eso es lo que te hace ser un gran entrenador. Y esa habilidad de pasar de una polaridad masculina a una femenina es la que más me gusta. La que más trato de trabajar y es la que creo en mi propia percepción, y me puedo equivocar, que es lo que más bien me sale. Pero es necesario porque un atleta necesita eso, necesita lo riguroso, necesita lo firme, necesita el andar, vos podés la motivación, pero también necesita la comprensión, el abrazo, el estoy acá, el ya va a salir, no te preocupes, todo eso, ambas polaridades. Ambas polaridades le dan al entrenador un rol, como estaba diciendo antes, no solamente de la persona que ejecuta una planificación, que eso tiene toda una teoría detrás, y no le voy a quitar peso, al contrario, es muy importante que la persona que está planificando tenga la teoría, los conocimientos y la práctica, porque hoy en día hay un montón de entrenadores, no voy a bardear a nadie, bienvenidos todos y todas, y la nueva diversidad que hay después de la pandemia, está todo bien, pero estudien.
¿sí? Porque en la teoría está la ciencia, y en la ciencia está la salud. Y en la salud está en que nuestros atletas, además de irles bien, tengan una vida formidable hasta los 100, 110, 120 años. A ver, en los libros de anatomía que estoy acá mirando, no hablan de la ansiedad competitiva, no hablan de la depresión competitiva, pero también hay que tener una formación desde ese lado que creo que te lo da la práctica. Muchas cosas de las que yo sé las aprendí a través de la práctica, de cuándo empujar más, de cuándo darte cuenta cuando la persona no puede empujar más, de cuándo podés empujar un poquito más a tu atleta y cuándo ya está bien por una cuestión de ansiedad, cuándo darte cuenta que el atleta está ansioso, cuándo darte cuenta que las elecciones que está haciendo son simplemente por un deseo vacío del que dirán o el de tengo que hacerlo porque debo hacerlo. Todo eso se aprende con la práctica. Entonces ahí digo a todo aquel que esté buscando un entrenador, busca un entrenador que haya pasado por un montón de cosas. Especialmente si se va a encaramar a una misión importantísima. Porque un entrenador que pasó por un montón de pruebas conoce desde la práctica todo esto que estoy hablando. Un entrenador que le fue mal y que le fue muy bien es el mejor entrenador del mundo porque conoce los dos mundos. Y eso es muy necesario. Uno no puede hacer todo solo. Por eso es que confío en Amazon para viajar por el mundo, para competir, para descubrir maratones, para conocer las carreras más importantes del planeta Tierra. Pero bien, volviendo a la teoría y a la parte más práctica, el entrenador, a raíz de todo lo que sabe, debe ejecutar un plan de entrenamiento que sea saludable, lógico y que favorezca el rendimiento del atleta. Cuando hablo del rendimiento del atleta, es a que el plan ayude al proceso de estrés y de supercompensación. Que no siga una moda, que no siga lo apliqué a tal corredor elite y ahora lo aplico a un amateur porque funciona, o aplico a todos mis alumnos, entonces aplico a este también porque funcionan todos los otros amateurs, entonces va a funcionar en este amateur. Es muy fácil caer en ese reduccionismo. En el reduccionismo cae la gente que no tiene la teoría y que no tiene la práctica, porque mediante la teoría uno lee que hay evidencia científica de que hay un montón de variedad de atletas, un montón de variedad de entrenamientos, está lleno de diferentes modelos, patrones, periodizaciones de entrenamiento, está lleno y uno puede probar realmente con uno mismo o con otro un montón de entrenamientos. Yo, en una época de mi vida, probaba diferentes modelos de periodización de entrenamiento para ver cómo era. O sea, no cómo le resultaba a un otro, porque a un otro solo lo voy a saber probándolo en el otro, pero cómo eran, qué se podía sentir en esa periodización. Por eso digo, lo teórico es muy importante, pero lo práctico también. La aplicación, ¿no?, de los conceptos, a eso me refiero. Por eso es muy importante, como decía al principio, cierro paréntesis, corchete, lo que sea, que el entrenador tenga teoría en su cabeza, tenga conocimientos y se expanda y se renueva de nutrición, de entrenamiento, de todo porque es necesario. Fisiología plena, a pura fisiología, el cuerpo es pura fisiología, el entrenamiento es pura fisiología, y el que no entiende eso, no entiende nada. Pero también el atleta, más hoy en día, pero no porque antes no hubiera, sino porque antes no había directamente conocimientos, y la ansiedad, la depresión, eran temas que ni se hablaban, eran tabú, tomá medicate. Ahora la gente sale a correr para no tomar medicación y se encamina en maratones que le dan más ansiedad y más presión, y así terminan. Entonces, hoy en día el deporte tiene una cuota mental muy importante, y acá es donde quiero ir. A que el entrenador, además de tener los conocimientos prácticos, teóricos, científicos del entrenamiento, tiene que ser un acompañador de lo que es gestionar a una persona que entrena. No es solamente, toma, plan de entrenamiento, ejecuta, contame cómo salen los tiempos. Sí, una parte es esa, sí, totalmente de acuerdo. Pero también, y en esa parte, los ritmos de entrenamiento, que esto es, a mí me enoja, me enerva cuando una persona de afuera me dice que su entrenador no le dice los ritmos de entrenamiento. Una cosa es una fase de prueba, cuando te está probando, a ver, conociéndote, ¿verdad? Yo lo hago, de hecho, cuando viene alguien nuevo que no conozco y que encima no tiene tiempos de entrenamiento, primer mes, sensaciones, yo te voy a andar indicando cómo quiero que labures. Pero después ya te voy a mandar los ritmos de entrenamiento. Me parece como que no puedo entenderlo. No puedo entenderlo, y no voy a entrar en esa porque me posesiono y no me quiero posesionar en este podcast, pero para mí es fundamental que un entrenador te diga qué ritmo tenés que correr, lo suave, lo regenerativo, las pasadas, que te explique por qué las pasadas de 300 metros con 1 minuto de pausa son muy diferentes a las pasadas de 300 metros con 3 minutos de pausa. Me parece fundamental que haya una explicación ahí, en tu plan de entrenamiento, por un mensaje de WhatsApp, por un mail, que te explique.
y que vos lo exijas. Tenés derecho a exigirlo. Para eso hago este episodio. Porque ya es como que me molesta. Me molesta que los atletas no esperen eso de sus entrenadores, y me molesta que los entrenadores no den eso a sus atletas. Y si a alguien le molesta algo mío, que lo diga, porque para eso estamos, para crecer y para ser mejores profesionales y atletas. Volviendo a lo anterior, que ya me perdí, no sé ni por dónde iba. El entrenador cumple esos roles, tanto de armar una planificación lógica, como de ser un acompañamiento psicológico, motivador, de contención, de apoyo, de cariño hacia el atleta. Cuando digo de apoyo y de cariño, no hablo, o sea, podés no ser cariñoso ni ser amoroso, pero estar ahí, ¿verdad? Una sonrisa, una mirada, un te escucho, una actitud, sobre todo, es la actitud lo que el atleta se queda. No hace falta que vayas y le des un abrazo si no es una persona que abraza. Tampoco hace falta que tu atleta espere que vos lo abraces. Cada persona es diferente, pero es la actitud. El te estoy cuidando, el te estoy mirando, el no sos un número. El te armé esta planificación para vos. Y si bien me puedo equivocar, porque puedo haber puesto una cosa equivocada, lo puedo corregir para vos. Y esto lo armé pensando en vos. No lo copié y lo pegué de otro y te lo di. Porque eso es un número. Y vos sos una persona. Entonces, volviendo. El entrenador debe saber que cuando el atleta lo mira, el atleta está mirando a un padre y una madre todo el tiempo. También a un consejero, también a un guía, también a una persona que sabe mucho, que tiene muchos conocimientos. Te voy a hacer una pregunta. Si vos sos entrenador, ¿por qué crees que tus atletas te eligieron? ¿Porque sos lindo, linda? ¿Porque corriste fuerte en algún momento? ¿Porque tenés un premio? ¿Porque tenés un título? Título de carrera, ¿verdad? ¿O porque tenés un título máster en lo que sea, alto rendimiento? ¿O te eligieron porque vieron algo en vos que admiran y que quieren ser como vos? Eso tenés que usarlo a tu favor, porque el atleta que entrena con vos quiere ser como vos. Y ahora le pregunto a todos los atletas que están escuchando, ¿por qué eligieron a su entrenador? ¿Admiran a su entrenador? ¿Serían como su entrenador en las buenas y en las malas? Porque todos tenemos buenas y malas. Si tu respuesta es sí, elegiste bien y estás en buenas manos. Y el día que vos te levantes y no quieras ser como tu entrenador, no lo elijas más. No lo elijas más. Porque no lo admirás. No importa que tu entrenador tenga 80 años y vos digas, no quiero ser mi entrenador en este momento. Pero sí las cosas que tiene adentro tu entrenador. ¿Sí? Los valores, lo que te da. La motivación, el compromiso, el acompañamiento, esa seguridad que te da cuando te habla, que te da cuando está con vos. Si vos te despertás todas las mañanas y sentís en tu cuerpo, en tu alma, en lo que sea, que elegís a tu entrenador porque te da seguridad, confianza, te empuja y que hay cosas en él que las querés tener en vos, quédate ahí, amigo, amiga. Es ahí. Es ahí. Obvio que tu entrenador tiene que saber, tiene que actualizarse, tiene que... un montón de cosas. Pero si ya te dio todo eso, es ahí. ¿A qué voy con todo esto? Uno como atleta tiene que exigir, primero, una planificación prolija. Una planificación que detalle. Una planificación que sea individual. A menos que compre un plan genérico. En ese caso, te estás avisado. Y en ese caso, no es que no te podés quejar. Pero ya no me voy a meter ahí porque son términos legales. Yo creo que toda persona que no esté en un grupo y que quiera un plan personalizado debe ser personalizado sí o sí. Y si estás en un grupo igual deberías exigir cierto mano a mano de decirme cómo tengo que correr, porque si no, ¿por qué estás ahí? Ahí se produce una gran incoherencia que es para otro podcast, pero no me voy a meter porque es incoherencia de la persona misma y no es lo que yo comparto, ¿sí? Pero ahora, volviendo a si estás con un entrenador que te planifica para vos, exigí que sea individual. Exigí que te detalle a qué ritmo hacer las cosas. Si no te lo hace en la planificación, que te lo escriba por un mail, que te lo escriba por WhatsApp, que te lo diga a la cara cuando se ven. Exigí que te diga cómo trabajar. No sos molesto, no sos una carga, sos su atleta, sos su hijo. ¿Sí? Porque eso también, del otro lado, para el entrenador, los atletas son como hijos.
no como un hijo de lo tengo que cuidar y sobreproteger, sino como un hijo de, che, me está siguiendo y está esperando que yo le diga qué hacer. Y cuando le pasa algo, obvio que va a venir a mí. Preocupate si tus atletas, cuando les pasa algo, no te lo cuentan. Preocupate. De hecho, yo me preocupo cuando se lesionan o les pasa algo y no soy la primera a la que vienen a buscar. Primera no en literal, pero ahí. Me preocupo porque empiezo a sentir algo raro. Che, acá no está funcionando algo. Es lo primero que pienso. Red flag. Puede ser que haya otros motivos, pero para mí es un gran disparador de por qué no me vienen a buscar cuando les pasa algo, cuando están tristes. A veces es porque piensan que me están molestando. Por eso también hago este episodio. Vos no molestás a tu entrenador. Y si molestás a tu entrenador, no es buen entrenador. ¿Sí? Obviamente, por eso también está bueno aclarar cuáles son las competencias de un entrenador. Un entrenador no es nutricionista, a menos que sea nutricionista y que labure de nutricionista. Pero un entrenador no es nutricionista, no podés pretender que te arme toda la planificación de qué tenés que comer. Te puede aconsejar qué podés hacer el día de la carrera, cómo podés organizar tus días de entrenamiento con el tema de la comida, la nutrición, qué necesitas. Pero ya temas patológicos, temas de imagen, tu entrenador no puede abarcar eso, porque tu entrenador tampoco es un psicólogo. Tu entrenador te puede dar apoyo, podés charlar, podés contarle tu problema, podés razonar con él. Yo termino haciendo de psicóloga un montón de veces, me gusta, pero yo no soy psicóloga, yo no soy psicoanalista, yo no me puedo sentar en el sillón a escucharte todo el tiempo todo lo que te pasa y lanar desde ahí. Podemos hablar de cosas prácticas, te puedo hacer preguntas, te puedo dejar pensando, sí, pero no puedo recibir un audio de 20 minutos contándome tu vida. No porque no quiera un audio de 20 minutos. Igual creo que nadie quiere un audio de 20 minutos. Pero se entiende a lo que voy. Entonces ahí como, bueno, competencias de un entrenador. Pero sí que sepas que tu entrenador, esto que venía diciendo, planificación prolija, ritmos de entrenamiento, oído, acompañamiento. Si sabe cosas de nutrición, te las tiene que decir. Le podés preguntar. ¿Qué como antes de la carrera? Todo entrenador básico lo sabe. Ojo, igual también, con lo que sabe. Yo en realidad, por ahí porque me comparo a mí misma conmigo y estoy muy segura de todo lo que sé, pero bueno, ojo con eso. En fin, el entrenador forma parte de esas cosas también. Y lo podés, y lo debés más que podés exigir. Que te acompañe, que te diga, que te escuche. Que cuando hay que dejarte llorar un ratito porque es lo que necesitas, te deje llorar un ratito porque es lo que necesitas. Y cuando es momento de darte una patada para que te levantes y salgas, y esa palabra de dale, vos podés hacerlo, lo haga. Si vos sentís que estás molestando a tu entrenador porque cuando vos le contás tu problema sus actitudes son negativas, bueno, red flag, fíjate. Porque vos no sos una carga para tu entrenador. Y si te hacen mucho ruido las cosas que no recibís, ¿por qué seguís ahí? ¿Por qué crees que eso es lo que mereces? En realidad no es una pregunta eso, es una afirmación. Si vos estás con un entrenador que no te da todo lo que debería darte y a vos te hace ruido y te genera una incoherencia, pero sin embargo vos seguís ahí, déjame decirte una cosa. Vení, porque te va a doler un poco, así que vos crees que eso es lo que mereces. Si vos no creyeras que eso es lo que te mereces, te irías. Ojo, hay una parte tuya que le hace ruido. Por eso literalmente te hace ruido. Por eso no estás del todo cómodo, cómoda. Pero si elegís quedarte ahí, es porque en el fondo gana más la parte que cree que vos te mereces eso. Así que fíjate. Fíjate en qué lugar te estás poniendo. Fíjate qué tipo de atleta sos vos con vos mismo. No te olvides que antes de ser atleta de un entrenador, sos atleta tuyo. Vos, como vos, no siendo entrenadores, sino siendo atleta, sos atleta tuyo. Sos persona, sos tu mejor persona. Sos tu persona favorita, aunque no me creas. Aunque no actúes como si fueras tu persona favorita. Qué rico un mate a esta hora. En fin, creo haber enumerado bien las competencias de un entrenador, lo que un atleta debe elegir. Y hago esto porque realmente me pasa muy seguido de hablar interactuar en las redes sociales con atletas que por ahí, no entrenan conmigo y me comentan en el hablar, que pasó tal cosa, mi entrenador no me da esto. Yo a veces trato incluso hasta de no inmiscuirme tanto porque para no pecar de, primero, trabajar de más en lo que no es competencia mía y segundo, molestar a alguien que por ahí quiera pensar que le estoy queriendo robar el atleta, como me ha pasado. Pero sí es que me enerva. Entonces decidí que en vez de enojarme o de
entrar en conflicto con personas, armar un podcast hablando de esto. De, che, escúchame, si vos sos atleta necesitas esto, y lo mereces, y lo tenés que exigir. Y si no lo exigís, ya es problema tuyo. Y si vos sos entrenador, che, avivate. Porque la persona está necesitando eso. Poné tus límites también, ¿eh? No digo que te fumes audios de 20 minutos hablando del abuelo y la abuelita. No. Hay un límite. Y tenés que aprender a ponerlo. A mí me costó muchísimo y me llevó muchísimo esfuerzo poner límites. Fue mi crisis del 2024, para que te des una idea. Poner límites. Pero me hizo ser mejor entrenadora. Porque cuando vos pones un límite como entrenador y decís hasta acá, ayudas a la persona. Las personas necesitan límites para sentirse contenidas. ¿Qué es un límite? Es un contorno. Ese contorno empodera a la persona. Entonces, si vos a tu atleta le das vía libre para todo, olvídate, ni siquiera le gusta en el fondo. El límite es adictivo. Hasta acá, sí. Contame qué te pasó. Te ayudo, vamos con eso. No solamente el entrenamiento. ¿Qué te está pasando en tu vida? Ok, dale, hablemos, pero hasta acá. Es difícil, es re difícil, más cuando a veces uno pone el corazón. Yo no entiendo cómo hay gente que puede entrenar a alguien sin poner corazón. Puede pasar que ahí haya atletas con que tengas más afinidad o tengas más corazón que con otros, sí, obvio. Pero, en definitiva, una parte de tu corazón pones, una parte tuya pones. Siempre te va a importar que el atleta, a mí me importa mucho cuando corren que se sientan bien con ellos. Me da lo mismo la marca ya a esta altura. Obviamente quiero que mejoren, que salgan los objetivos, pero mi corazón está puesto en, por favor, que tengan una buena carrera consigo mismos. Y muchas veces me pasa que yo, cuando ellos compiten, no puedo competir porque tengo la cabeza en cualquier cosa. No digo todos sean como yo, porque cada entrenador es individualmente como es. Pero mínimo, teoría, conocimientos, práctica y corazón. Bueno, son muchos ítems para ser mínimo, pero vos entendiste. Me parece que es mínimo. Me parece también que, dicho todo esto, es muy importante la profesión de un entrenador, el rol de un entrenador. Sí creo que todos deberían considerar al entrenador un poquito más importante en sus vidas. Y todos los entrenadores deberían sentirse como tal y actuar como tal. Porque no esperes que te consideren importante en su vida si vos no actuás como un ser importante en sus vidas. Ya está, cierro con esto porque fue buenísima la frase. Soy Julia Story, me encontrás en Instagram como @JuliaStory. Si te gustó este episodio, comentame, me encantaría. Y nada, la verdad es que no sé cuánto vamos de tiempo, pero qué conexión que tuve con esto. Realmente hace un montón quería hablar de esto. Espero que te haya servido. Si te gustó, comentarios. También me encontrás en mi canal de YouTube como @JuliaStory. No tengo nada más para decir. Te invito a un mate para que te vayas a encarar tu día de la mejor forma posible. Muchas gracias.